Ahora tenemos un Excel con diferentes ejercicios y funciones variadas. Tenemos aquí operaciones básicas, utilizando lo que es la función si y también la referencia absoluta o referencia relativa. Tenemos otro de función si, función buscar b y función buscar h. Empezamos aquí. Tenemos el pago mensual por trabajador. Tenemos aquí el pago por hora, tenemos la cantidad de horas trabajadas y el pago mensual. En las indicaciones nos dice pago por hora, formato moneda o contabilidad. Ya. Entonces el pago por hora tiene que ser formato moneda o contabilidad. Aquí en formato de celda puede ser moneda o puede ser contabilidad. Bueno, aquí el pago mensual también obviamente uno le debe poner formato moneda o contabilidad, porque se supone que va a salir en dinero. Cantidad de horas trabajadas, cualquier número. Pago mensual, según la cantidad de horas trabajadas, debe calcular el sueldo. Aquí. Yo coloco cualquier número y me dice que estos dos, al multiplicarse, me da el pago mensual. Entonces me ubico en esta celda y puedo aplicar lo que es la fórmula de producto. Pongo igual, abro un paréntesis y ¿qué celdas voy a multiplicar? Esta celda del pago por hora, que sería C4, asterisco, que es el equivalente a por, la celda de cantidad de horas trabajadas al mes, en este caso C6. Cierro paréntesis, enter. Y aquí me da lo que es el pago por hora o pago mensual. ¿Sí? Le puedo reducir un poco el tamaño para que no esté tan grande. ¿Ya? A eso se refiere. Pero aquí también no necesariamente puede haber utilizado la fórmula, puede haber utilizado la función producto. ¿Cómo era? Igual producto, abro paréntesis, esta celda, punto y coma, con esta celda. El producto de esas dos celdas. Cierro paréntesis, enter. Y me da el mismo resultado. ¿Sí? Así es entonces como se hacía esta parte de operaciones básicas. También existe la función cociente, o podemos usar la fórmula del cociente de una división, pero en este caso era producto. Aquí tenemos ingresos febrero 2023, tenemos este cuadro y no tenemos las indicaciones. Me dice el monto, formato contabilidad sin decimales. Ya. Aquí está ya el monto en formato contabilidad, ¿sí? En formato de celda contabilidad, pero sin decimales. Si yo le pongo contabilidad, automáticamente se coloca con dos decimales, el punto 00. ¿Cómo hago para que esté sin decimales? Hago clic derecho, seleccionando las celdas, formato de celdas, y en formato de celdas, aquí está ya seleccionado contabilidad, aquí tengo posición de decimales. Está con 2, por eso está con punto 00. Si yo le reduzco a 0 decimales, aceptar, ahora está sin decimales. A eso se refería. Dice, el descuento también tiene que estar en formato contabilidad sin decimales. Ya selecciono, pongo formato de celda, contabilidad, dice, sin decimales. Ya, el descuento, contabilidad sin decimales. Aceptar. ¿Qué más dice? Totales, formato contabilidad sin decimales también. Ya, los totales también. Formato contabilidad sin decimales. Aceptar. Ya tengo esos tres. Ahora dice, en descuento aplicar el 3% del monto. Aplicar referencia absoluta. Ya. Quiere decir que aquí voy a aplicar el 3% de descuento, pero jalando de esta celda, el 3%. Y dice aplicar referencia absoluta. Recordemos que si este valor cambia, aquí también se va a actualizar, por eso es referencia absoluta. Anteriormente ya hemos visto referencia relativa y referencia absoluta. En este caso, me dice que el descuento es el 3% del monto. Entonces, ¿cómo sería? Me ubico en la celda entonces de descuento, igual, y puedo hacerlo en paréntesis, y selecciono el monto, que sería C7, por la celda, en este caso del 3% de descuento, sería D4. Cierro paréntesis.
enter. Sería 45 soles el 3%. Pero si es que yo arrastro, miren, la función hacia abajo, aquí me va a dar sin valor o no me va a dar ningún número, o aquí me da un número que tal vez no corresponde. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando ahorita la celda de 4. La celda de 4 es el 3%. Y como lo he arrastrado acá, miren, ahora es de 5. Y de 5 aquí no hay ningún valor. Aquí es de 6. Y de 6 es aquí. Entonces, por eso ahí se utiliza la referencia absoluta. Entonces me ubico en la... Voy a borrar esto. Me ubico en la primera celda donde apliqué el D4, que es el 3%. Ahí voy a presionar la tecla F4 para que la celda sea con referencia absoluta. Para que siempre cuando arrastre la función siga jalando esta celda, que sería del 3%. Ahora sí, arrastro hacia abajo y miren que ahora sí está correcto. Porque miren, ahora aquí está en base al 3%. En base al 3%. Porque he puesto en referencia absoluta esa celda. Si es que yo aquí modificara, digamos 5%, se actualiza. Si pongo el 10%, se actualiza. Ya, pero lo vamos a dejar en 3% como está. Aquí en esta celda se le pone en formato porcentaje, ¿sí? En formato de celda aquí porcentaje. Y así es como obtengo esos descuentos. También puede haber aplicado aquí la fórmula producto, ¿no? Pongo ahí producto, igual producto, selecciono esta celda, con esta celda la fijo también y obtengo el mismo resultado. Los totales, aquí simplemente es sumar, suma de todo esto, enter, y ahí tengo el total. Aquí también sumo todo eso y ahí tengo el total. Pero aquí parece que no está en formato contabilidad. A ver, vamos a ver, formato contabilidad, y le vamos a bajar los dos ceros. Ahora sí, ya dice: en total es aplicar la sumatoria de los montos y los descuentos. Aquí está, sumé todos estos montos y sumé todos estos descuentos. Así es como se hacía esta parte. Aquí en función sí. A ver, tenemos ahí una empresa, tenemos categorías, un nombre de la categoría y una bonificación. Categoría A estable, la bonificación es del 8%. Categoría B contratado, su bonificación es del 6%. Categoría C practicante, su bonificación es del 3%. Dice, bonificación, formato contabilidad con 2 decimales. Ya, formato contabilidad 2 decimales. Sueldo neto también me dice. Entonces aquí selecciono todo esto, le pongo formato contabilidad y automáticamente ya está con 2 decimales. Por defecto siempre está con 2 decimales. Ya está. ¿Qué más? Dice, en bonificación, si pertenece a la categoría A, B o C, hallar su respectiva bonificación. Aplicar función sí y referencia absoluta. Entonces, esto también se puede hacer de dos formas. A ver, una podría ser igual, si aplico función sí, entonces si abro paréntesis, dice si pertenece a la categoría A, B o C, o sea, si pertenece a va a ser el estable, ¿no? Que su bonificación sería 8%. Entonces, ¿cómo sería? Si categoría, esta celda, es igual a la letra A, como voy a compararlo con una letra, pongo la letra A entre comillas. Si la categoría es A, entonces punto y coma, ¿qué va a suceder? Se tiene que multiplicar por el 8%. ¿El 8% qué cosa? El sueldo básico. Entonces sería el sueldo básico por el 8%. Y como siempre va a trabajar en función de esta celda, aquí tengo que ponerle referencia absoluta, tecla F4. Ya está. Si pertenece a, o si es igual a, entonces es el 8%. Punto y coma. Caso contrario, si la misma celda de categoría es igual a B, punto y coma, ¿qué va a suceder? El sueldo básico se va a multiplicar por el 6%, que sería de 6 en este caso. Y eso también lo pongo en referencia absoluta, para que siempre lo jale desde ahí. Punto y coma.
Caso contrario, si, abro paréntesis, igual, categoría, igual, entre comillas, C, punto y coma, ¿qué va a suceder? El sueldo básico se va a multiplicar por esta celda. Fijo la celda, cierro paréntesis, 3 paréntesis, enter. Entonces, aquí sería 60 soles, porque es B. Y arrastro ahora sí hacia abajo todo y no me da ningún error. Aquí como es B, categoría B, por eso le ha sacado el 6%. Como es categoría A, el 8%. Y así sucesivamente. Esa era una forma. Y otra forma era jalar en función a esta categoría. Entonces, ¿cómo hubiera sido? Voy a borrar todo. Y entonces pongo igual. Sí, nuevamente. Sí. Ahora sí poner letras. Si la celda categoría. Si la celda categoría es igual a la celda de aquí A, punto y coma, ¿qué va a suceder? El sueldo básico se multiplica por el 8%. Fijo la celda, punto y coma. Si, abro paréntesis, igual la celda categoría es igual a esta celda, que sería B, punto y coma, ¿qué va a suceder? El sueldo se va a multiplicar por el 6%. Fijo la celda, punto y coma. Caso contrario, si la categoría es igual a esta celda, punto y coma, ¿qué va a suceder? El sueldo básico se multiplica por esta celda. Fijo la celda. Cierro paréntesis 3 veces. Enter. Y llegué a lo mismo. Cualquiera de las dos formas es válida para resolver. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. ¿Cuál fue el error entonces para que me salga todo falso? A ver, miren. Vamos a hacer doble clic aquí para ver de qué está jalando en función a estas celdas. Ahora, como he arrastrado y se supone que ya había puesto lo que era la referencia absoluta. A ver, vamos a hacer doble clic aquí y vamos a ver qué celdas está jalando o con qué celdas está trabajando. Doble clic y miren. Aquí sigue trabajando las modificaciones, pero miren lo que ha pasado acá. Ahora ha bajado la categoría, miren. Doble clic aquí, miren, bajó en función a eso y por eso me da falso, miren. Sigo bajando, doble clic y ahora en función de eso, y no debe ser así. Entonces, ¿cuál fue el error? Que sí puse referencia absoluta en cuanto a las bonificaciones, pero no puse referencia absoluta en cuanto a las categorías. Entonces, ¿cómo es? Aquí, si D 10 es igual a la categoría B5, en este caso, ya está en referencia absoluta con lo que es el B5. Pero aquí, el B6, de que es el B, categoría B, no lo he puesto referencia absoluta, entonces F4 para poner la referencia absoluta, y la categoría C también, que es el B7, también le pongo referencia absoluta. Ahora sí, enter, y voy a arrastrar hacia abajo, y ahora sí me salen los valores. ¿Y cómo sé que está trabajando siempre en función de estos valores? Miren, doble clic, está en función de esos 6 valores. Doble clic, sigue ahí en esos valores. Doble clic, sigue ahí en esos valores. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que es la referencia absoluta. ¿Ya? Entonces, con eso ya avanzamos esa parte. Ahora dice, el sueldo neto es igual a sumar, dice, el sueldo básico más la bonificación. Ah, ya, este es más fácil. Selecciono aquí la celda, suma, y es el sueldo básico más la bonificación. Enter. Y ahí lo tengo. En formato contabilidad con 2 decimales. Arrastramos aquí la función y ya nos da. Aquí no es necesario la referencia absoluta porque sí quiero que sea referencia relativa. Es decir, que vaya consecutivamente. Consecutivamente. O sea, los siguientes, ¿no? Que continúan. ¿Ya? Entonces ahí ya terminé esta parte. Pasemos ahora a este ejercicio que es función buscar B. Tenemos este cuadro de reportes.
Tenemos las indicaciones y aquí está lo que son los datos, el código del empleado y sus ventas. ¿Qué me dice? La celda código configurar para que tenga los ceros. Ya, para que tenga estos ceros, ¿no? Que cuando yo coloque un 1, digamos, ya me salga 001. Coloco un 2, me salga 002. ¿Cómo hacía eso? Seleccionaba todas estas celdas, formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, y en formato de celdas me iba a lo que es personalizado, y en personalizado le ponía así 3 ceros en este caso. Si le ponía 2 ceros era 01, si le ponía un 0 solo era 1, pero era 3 ceros para que sea 001. Y así se hacía eso. Las celdas de dinero dice formato contabilidad con 2 decimales. Ya. O sea, todo esto, formato contabilidad con 2 decimales. Ya está aquí ya formato contabilidad. El monto total es la sumatoria de enero, febrero y marzo. Ya. Solo es aplicar la suma. Me ubico en la celda de monto total, suma estos 3 valores, enter. Y aquí arrastro, ¿no?, la función. Y ya me suma. Aquí es referencia relativa nomás porque va consecutiva, ¿no?, en función a esos 3 nuevos valores. Ya tengo esa forma. Ahora dice, en la celda código del empleado, al colocar cualquiera de los 12 dígitos deberá mostrarme automáticamente el nombre, sus ventas de enero, febrero, marzo y el monto total. Aplicar la función buscar B. Entonces tengo ahí los nombres, tengo sus ventas en cada mes. ¿Qué hago? Dice, al colocar en el código, dice, me debe aparecer automáticamente todo esto de acá. Coloco el código, todo esto de acá. Le voy a poner aquí en blanquito para que se diferencie. Ya. Entonces, ¿cómo haría? Que cuando coloque el código me jale acá cada uno de estos valores. Entonces me ubico primero en nombre. Me ubico en la celda nombre. Pongo igual y voy a aplicar la función buscar B. Buscar B, abro paréntesis. Primero, tengo que seleccionar ahora el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? A ver, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado sería este de acá. Este de acá sería. O sea, sería la celda D5. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a aplicar la fórmula. D5 es el valor buscado. Cuando yo coloque aquí un valor, aquí me tiene que aparecer un valor. Entonces, ¿cómo haríamos entonces? Nuevamente, igual, buscar B, abro paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? Aquí, de aquí va a buscar. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz a buscar? Mi matriz sería todo esto de acá. Código empleado y sus respectivas ventas con el monto total. Todo eso. Esa es mi matriz. Punto y coma. Indicador de columnas. Aquí tengo código es la primera columna, empleado la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna. Pero ¿qué quiero que me muestre? Como es nombre del empleado, vendría a ser mi segunda columna. Entonces coloco el 2, punto y coma. ¿Deseo que esté ordenado? No. Hemos visto que en este tipo de ejercicios mejor es que no esté ordenado para que lo busque de manera correcta. O sea, falso pongo. Enter. ¿Y por qué me aparece NA? ¿Por qué me aparece NA? Porque no he puesto ningún código a buscar. Si yo coloco 1, ahora sí, miren, coloco 1, Angie Moreno. Si coloco 9, me aparece Milagros Ceballos Díaz. 9, Milagros Ceballos Díaz. ¿Sí? Así es entonces. Y aquí para que tenga igual, en vez de poner 9, me aparezca 009, igual, ¿no? Le pongo un formato de celda y le pongo aquí esto de acá, ¿no? 3. Ahora sí, coloco y automáticamente se va a colocar los ceros. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que me muestre lo que es sus sueldos o sus ventas de enero, febrero, marzo? Lo mismo, igual, buscar B, abro paréntesis, en función de qué celda, cuando coloque el código, punto y coma, ¿cuál va a ser mi matriz? Nuevamente todo esto va a ser mi matriz, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi columna? O el indicador de columnas. 1, 2, 3, porque es la venta de enero. Sería 3, punto y coma, y que no esté ordenado. Falso. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Enero entonces dice que vendió
el 9 vendió 3000, a ver, 9, 3000, correcto, sí corresponde, pero me aparece así 3000, no me aparece contabilidad. Entonces voy a aprovechar de una vez en colocar todas estas celdas en formato contabilidad. Ahora sí, me aparece como debe ser. Ahora sí, para febrero lo mismo, igual, buscar B, abro paréntesis, en función de qué celda, esta celda, punto y coma, ¿cuál va a ser mi matriz? Todo esto es mi matriz, punto y coma, indicador de columnas, 1, 2, 3, 4, punto y coma, y falso, ¿no? Que no esté ordenado, enter, ahí está, 2500. Lo mismo aquí, ¿no? Igual, buscar B, abro paréntesis, en función de qué celda, en función de esta celda, punto y coma, indicador de columna, perdón, la matriz, que sería todo esto, nuevamente, punto y coma, indicador de columnas, 1, 2, 3, 4, 5 sería en este caso, ¿no? Columna 5 que es de marzo, punto y coma, falso, que no esté ordenado, enter. El monto total igualito, igual, buscar B, abro paréntesis, selecciono en función de qué código, punto y coma, cuál sería la matriz a buscar, entonces nuevamente sería todo esto, punto y coma, el indicador de columnas, en este caso sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, monto total, punto y coma, y falso, ¿no? Que no esté ordenado, enter. Y ahora sí me da, mira, coloco el 1, enter, y me bota, ¿no? Angie 2060, 2300, 2520, 6880. Me botó todos sus valores. ¿Sí? Así es como entonces se utiliza la función buscar B, que ya la hemos visto anteriormente también. Otra función B, muy similar, dice. En las celdas, al ingresar código, dice, colocar cualquiera de los códigos deberá mostrarme automáticamente el nombre completo del empleado y su condición. Aplicar función buscar B. Ya. Entonces, cuando coloque el código, igual, ¿no? Cualquiera de estos códigos me debe aparecer el nombre completo del empleado y su condición. Ya. Entonces, primero nombre completo. Igual, buscar B, abro paréntesis. ¿En qué celda va a buscar? En esta celda, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi matriz? Todo esto va a ser mi matriz, punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna? Como quiero que me muestre el nombre, sería la segunda columna, 2, punto y coma, y que no esté ordenado, ¿no? Falso, cierro paréntesis, enter. ¿Por qué me aparece nada? Porque no he puesto ningún código acá. Miren, voy a poner el código 1020 y me muestra a Alison. Pongo 1022 y me aparece a Brian Allen. Aquí entonces igual, buscar B, abro paréntesis, en función de qué celda, esta celda, punto y coma, cuál va a ser mi matriz, todo esto es mi matriz, punto y coma, cuál es el indicador de columnas, 1, 2, 3, que sería la condición, punto y coma, y falso, que no esté ordenado. Y ahí está. Coloco el código, por decir 1020 nuevamente, me aparece Alison estable. ¿Sí? Así es entonces como se hacía esto también de función buscar B, que ya hemos visto también anteriormente varias veces. Y finalmente terminamos con buscar H, que es muy similar a buscar B. ¿Qué me dice? En precio, formato contabilidad con 2 decimales. Ya, aquí ya está el precio del curso, formato contabilidad con 2 decimales. En la celda de ingresar código, al colocar cualquiera de los códigos deberá mostrarme automáticamente el nombre del curso, precio y turno. Aplicar la función buscar H. Ya. Entonces, fácil. Me pongo ahora en nombre del curso, igual buscar H ahora. Ya no B, buscar H. H es para filas. Buscar B es para columnas. Buscar H. Por filas voy a buscar ahora. Abro paréntesis, en función de qué celda va a buscar, en función de esta celda de código. Entonces, punto y coma, ¿cuál va a ser el indicador de columnas? En este caso ya no de columnas, de filas. ¿Cuál va a ser mi matriz? Mi matriz va a ser todo esto.
todo esto va a ser mi matriz. Punto y coma, ¿cuál va a ser la fila? Indicador de filas. En este caso, como quiero que me dé el nombre del curso, aquí, ¿no? Sería primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. En este caso sería la segunda fila, porque quiero el nombre. 2 y que sea falso, que no esté ordenado. Enter. ¿Por qué me aparece negro? Porque no he puesto ningún código. Miren, coloco W7 y ahora sí me aparece Windows 7. Lo mismo voy a hacer para el precio. Igual, buscar H. Recordemos que estamos buscando por filas ahora. En función de qué celda, en función de esta celda, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi matriz? Mi matriz va a ser todo esto. Punto y coma, ¿cuál va a ser la fila ahora? Como voy a buscar el precio es fila 1, fila 2, fila 3. Coloco el 3, punto y coma, falso, que no esté ordenado. Y ahí está, 225. Como me salió 225, le voy a poner formato contabilidad para que sea en dinero, ¿no? Ya está. Para turno, igual, ¿no? Igual, buscar H, abro paréntesis, en función de qué celda, esta celda, punto y coma. ¿Cuál es mi matriz? Todo esto, punto y coma, en función de qué celda. 1, 2, 3, 4. Fila 4, punto y coma, falso, que no está ordenado. Enter. Turno mañana. Coloco otro código. WD y me aparece también. Coloco otro PP y me aparece. Coloco AC. A ver, perdón. Coloco aquí AC y me actualiza. Y así entonces se hacía esta práctica de operaciones básicas, función sí, función buscar B y buscar H. Espero se haya entendido y luego continuamos con otros ejercicios.